Buenas tardes para todos, para los maestros, correctores de la asignatura. El día de hoy nos encontramos con el maestro Juan Estupiñán. Él es maestro en música con énfasis en tiple y en tiple requinto, el cual muy amablemente aceptó la entrevista que le voy a hacer el día de hoy. Vamos a estar hablando un poco sobre las músicas tradicionales de nuestra región andina colombiana. En mi caso, pues yo soy colombiano. Músicas del Centro Oriente, músicas de Boyacá, como lo es la carranga, músicas eh, andinas instrumentales, bambucos, torbellinos, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a darle la bienvenida al maestro. ¿Cómo está, maestro? Espero que... Eh, Bien, Eduardo, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y qué rico poder compartir como nuestras experiencias, tanto como docentes como estudiantes que también fuimos en su momento, y sobre todo con estas músicas que de una u otra forma muchas veces no se les da como el espacio eh, dentro de la cultura actual. Claro que sí, maestro. Eh, Tengo entendido que usted tiene una trayectoria bastante prolongada en el campo de la música andina y en el campo de la música carranguera, y que estamos a puertas de ver su participación también en uno de los festivales más importantes de este género, como lo es el Rey del Requinto Carranguero. Eh, ¿Puede contarnos cómo fue ese inicio, cómo empezó usted en la música carranguera y qué lo motivó, qué lo llevó, qué le llamó la atención para poder inclinarse por este estilo? Sí, claro, yo soy músico hace más o menos que unos 14 años. O sea, tengo 20 años a puertas de los 21. Inicié más o menos a los 7 años. Yo inicié con la bandola andina. ¿Mm? Pero más que todo por el contexto de Boyacá, de los conocidos que tuve en ese momento, eh, comencé con la música carranguera. Actualmente ya llevamos varios años concursando eh, y grabando diferentes cositas por ahí, Sí, trabajando con diferentes grupos y actualmente pues sí, ya a menos de una semana del Rey del Requinto. perfecto. Maestro, la música andina colombiana en su esplendor instrumental, cuéntenos un poco su trayectoria, a qué festivales ha participado, eh, en qué formato, cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, sí, digamos que hasta el momento, más que todo tengo experiencia en el ámbito carranguero. En el ámbito de la música andina colombiana, no tanto, apenas llevo concursando 3 años. O sea, eso es muy poco tiempo, pero en general puedo decir que el concurso de Tuta, el de Puente Nacional, de Vélez, de Bolívar, así como de los más importantes este año también con ganas de ir al Nacional del Tiple en Charalá, al Pedronel Martínez. Charalá Santander, claro que sí. Bueno, pues el maestro y yo compartimos similitudes, ya que tanto él como yo somos requintistas, llevamos un tiempo considerable en este campo. Pues en mi caso yo soy maestro egresado de la Universidad de Cundinamarca y nos hemos interesado un poco también por el apartado de la pedagogía, de la enseñanza de ese instrumento, que si bien, y el maestro acá me desmiente, este instrumento ha trascendido de manera oral y la tradición ha sido de manera oral. Es muy poco lo que se tiene, es muy poco el material escrito, subido en la web, sobre guías, sobre trabajos de pedagogía, de la enseñanza. Entonces, maestro, ¿qué opina usted de este tipo de estructuras tan
tan pocas, porque es muy poco lo que encontramos sobre la enseñanza del tiple requinto en pro de la música carranguera y en pro de la música andina colombiana. En ese sentido, sí, digamos que en un inicio para mí fue muy complicado. O sea, hablemos de que yo tenía por ahí que unos 10 años. Y al momento de buscar en internet, nada más el hecho de buscar la afinación de un requinto carranguero no se encontraba en ese entonces. Actualmente, pues ya se encuentran varios videos tutoriales, como su merced lo decía. eh, Todo es por pura tradición oral. Digamos que aquí es donde entramos como en una dicotomía, porque es, listo, vamos a mantener las tradiciones, pero hay que darnos cuenta que el instrumento también está evolucionando, así como están evolucionando los músicos. Entonces, es necesario darle un aspecto un poco más académico, pero esto sin perder las tradiciones. Entonces, es bastante difícil conseguir material específicamente hecho para requinto. Normalmente son adaptaciones que diferentes maestros han hecho o que hemos hecho, porque me incluyo ahí, pero son muy de, vamos a adaptar esta obra que está hecha originalmente para piano, pero de este fragmento a este fragmento llegan a salir del registro, entonces tenemos que mirar cómo hacemos eso. Entonces ha sido como muy mm, de probar mucho, de Sí, probar con esas músicas, pero en general material escrito no se consigue. Y eso es algo que, pues a lo largo de los años, varias personas hemos venido cambiando, porque, eh, digamos, incluso he hecho transcripciones de música carranquera, claro. cosa que normalmente no se miran. O es algo muy raro que, digamos, unas personas que se dedican completamente a la carranga, se les pase una partitura de cierta canción. O sea, eso es muy raro actualmente, pero pues digamos que también es como otra forma en la que se puede enfocar el instrumento, más que todo para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Sí. Bueno, en ese sentido, comparto también la perspectiva suya, maestro, en el sentido de que usamos nosotros los pedagogos la música carranguera para poder impartir las clases a las futuras generaciones, niños, jóvenes. En mi caso también como docente, como instructor, como formador de requintistas, también hago uso de la música carranguera, obras como La China que yo tenía, obras muy icónicas del maestro Jorge Velosa, que es muy conocido. Entonces, eh, también es un poco triste ver cómo el requinto ha evolucionado de gran manera y que aún no se ve una estructura que predomine, una estructura pedagógica que predomine, por ejemplo, como el de una guitarra o como el de una bandola, que son materiales que ya están estipulados. Entonces, en ese orden de ideas, me uno a la causa y también, pues, podrían encontrar mi tesis que se basa en la pedagogía, en la enseñanza del tipo requinto, en las adaptaciones, como el maestro lo mencionaba anteriormente, y en las transcripciones y composiciones. Bueno, maestro, pues hablando también un poquito más sobre el requinto, me gustaría que nos contara cómo se compone este instrumento, o que les contara a las personas que nos están escuchando cómo se compone el tiple requinto, su organología, su Aquí lo afinación. tengo a la mano. Exacto, eso quiero. Bueno, entonces, Entonces, el para tiple todos, requinto, el maestro nos va a hacer una pequeña intervención de cómo está conformado el tiple requinto y bueno,
Es Bueno, todo, el soy la tiple pantalla, Mike. requinto. em, Escuchamos. bueno, entonces este instrumento, como se puede ver acá, Ujú. es un instrumento, digamos, es de caja mucho más pequeña que una guitarra. Si nos damos cuenta, nada más acá, ya Sí, prácticamente que mi mano lo tapa. Entonces es un instrumento de 12 cuerdas. Este es una escala más larga porque está enfocado, digamos, a la música carranguera. Si se puede ver acá, eh, es bastante larga la escala. sí. Eh, este está afinado en si bemol. ¿Qué quiere decir esto? Así se afinaría un requinto en do, se enfoca más que todo para la música colombiana. Lo que son pasillos, bambucos, sería mi, si, sol, re. Se afinaría exactamente como una guitarra. Pero en si bemol se afina bueno, del orden de abajo hacia arriba. Sería re, la, fa, do. Que hace que tenga también un sonido como más gordito, por decirlo de alguna forma. Lo mismo pasa con el tiple. Sí, La diferencia es que en ese caso pues se cuenta con los bordones, que son los entorchados que van en la mitad de las requintillas. claro. En términos generales, viene siendo este el instrumento, se compone prácticamente igual que una guitarra. Aquí están las clavijas, la pala, el diapasón, las cuerdas, el puente. Y en Ujú. este caso, pues aquí también se ve que el instrumento ha evolucionado, Totalmente. porque ahora cuenta también con un apoyabrazos para que no se pegue el brazo a la caja y tenga un poco más de sonoridad. Y a su vez, un golpeador para protegerlo. Listo, maestro. Sí. Al igual que el tiple, pues comparten similitudes. Como lo decía el maestro, pues las diferencias son en los bordones y un poco en el tamaño pues, de la construcción, que el tiple es un poco más grande. Mm, el requinto sí está más enfocado a conllevar la línea melódica de las obras, pero no por eso es un instrumento que se deba limitar. Es un instrumento que tiene mucho, mucho campo de acción y podemos eh, eh, hacer requinto solista, por ejemplo, como ya lo hemos venido viendo en algunas adaptaciones que mi persona ha hecho. El maestro, por ejemplo, Carlos Quintero, gran Sí. requintista santandereano, también ha hecho adaptaciones y arreglos del requinto solo. Entonces, es un instrumento que se presta para muchas cosas. Mm, esa afinación que el maestro nos comentaba en si bemol se usa para la música ranguera, perdón, puesto que generalmente quien canta este género son hombres. Entonces, la afinación de si bemol se acomoda al registro vocal del hombre. Precisamente por eso fue, y esa fue la función de afinar el triple requinto en si bemol. A diferencia de los instrumentos maestro que se afinan en do, pues aquí cumple mucho la función de la voz femenina para la música andina colombiana vocal. Me, me Ujú. desmiente, maestro, y si digo mentiras. Pues digamos que también es por eso, pero también por la sonoridad que tiene. O sea, digamos, un instrumento que se afina más agudo, por ende va a ser más brillante. Puede ser exactamente el mismo instrumento, pero si está afinado en do o en si bemol, su sonoridad va a cambiar sí o sí. Eh, digamos, el si bemol es más para que suene pastosito, un sonido más gordo, por Grave. explicarlo de alguna forma, que suene más llenito. En cambio, el sonido que tienen los instrumentos en do es un poco más brillante. Listo, maestro. Mm, hay una, hay una contradicción en cuanto al tema
de cuál es la edad promedio o especial para poder empezar a tocar el tiple requinto. ¿Cuál cree usted que sea la edad para poder iniciar a estudiar el tiple requinto? En realidad no considero que haya una edad predeterminada para comenzar. Eso ya depende mucho de la enseñanza del maestro. Por ejemplo, conozco el caso del maestro Camilo Cifuentes en Vélez, Santander. Em, lo digo con conocimiento de causa porque, digamos, yo he estado en sus clases y también le he estado colaborando. Él tiene dos hermanitos. Uno es de 11 y el otro, si no estoy mal, tendrá por ahí 9 años. Pero para la edad que tienen tocan muy bien. Entonces, digamos, en ese caso no influyó, es que son pequeños, sus manos son más pequeñas. El requinto es un instrumento que puede ser que les quede grande. No, ahí no influyó absolutamente nada. Claro. Sino simplemente es la forma en cómo se les ha enseñado y que en realidad son muy buenos músicos para la edad Sí, que tienen. claro, maestro. Eso también pues, lo puedo corroborar yo, pues, puesto que por mi parte también fui alumno del maestro Camilo, eh, incluso antes de iniciar mi pregrado universitario, entonces también con conocimiento de causa puedo confirmar lo que el maestro Juan está diciendo. Maestro, ¿usted tiene algún tipo de conocimiento sobre otro tipo de requintos? Es decir, por la misma línea, claro está, de los requintos con cuerda de acero, porque pues hay requintos que son requintos guitarras, pero son requintos Ujú. ecuatorianos, o bueno, es como lo que conocemos, ¿no? Sí, porque en Pero pues realidad ese instrumento surgió en México a partir de un tiple, sí. eso es muy universal ya hoy en día. Ajá. Me refiero a requintos tiples por la línea del de nosotros, es decir, de cuerda metálica. Si no estoy mal, en algún momento sus inicios del tiple requinto fueron instrumentos de 10 cuerdas. ¿Usted tiene Sí, algún conocimiento de eso? bueno, digamos que según lo que he leído, es un instrumento que viene ya desde hace muchos años. En ese entonces, según escuché por allá en la provincia de Vélez, les decían ranitas o requinto chicharra, que eran instrumentos de este tamaño muy Muy pequeño. parecidos a un ukelele, pero de 10 cuerdas metálicas. Se Sí, repartían en órdenes de... primero tenía dos requintillas, el segundo y el tercero tenían de a tres requintillas y el cuarto, al igual que el primero, tenían dos requintillas. ya. Vienen desde por allá finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y pues desde ese entonces han evolucionado bastante. Claro, maestro. Sí, es muy interesante saber cómo este instrumento evolucionó de gran manera y podemos notarlo hoy en día con los luthieres que evidentemente hacen un trabajo impecable. Podemos, por ejemplo, mencionar uno de los luthieres más relevantes en este instrumento, como lo es el maestro Orlando Pimentel. Sí, claro. Sí, que su labor es impecable. El maestro Juan nos acaba de mostrar su requinto que es Pimentel. Ujú. En mi caso también cuento con varios requintos del maestro Pimentel. Entonces, así como él, podemos mencionar varios. Natalia Bastidas, Pablo Hernán Rueda, Andrés Velasco, son luthieres que dejan huella en cada uno de sus instrumentos. Ujú. Entonces, para terminar, maestro, esta entrevista, pues de antemano agradecerle su tiempo. Eh, Quisiera que hiciéramos como un recuento, contarle a la gente cuáles son esos requintistas con nombre propio que han dejado una huella tanto pedagógica como musical, hacer como un pequeño listado de maestros intérpretes del tipo de requinto que nos han aportado de cierta manera a nuestro proceso. ¿Cuáles considera usted que son los mejores? Bueno, desde mi perspectiva,
Y tomando lo que fue mi paso como estudiante, estuve con varios maestros. Estuve en su momento con el maestro Juan Eulogio Mesa, que su merced no me deja mentir, ha sido, digamos, de las personas que más ha dejado material escrito. Hablando de material escrito, eh, es el maestro Juan Eulogio Mesa, él incluso transcribió un torbellino de él, Sí. que por ahí se encuentra en internet. Muchas veces no es muy fácil encontrar esos materiales, pero ahí están. Por ejemplo, lo que es el maestro Álvaro Quiroga. Él, por la parte de interpretación, me enseñó mucho. ¿Mm? También está el maestro Camilo Cifuentes, como su merced y yo lo comentamos hace un rato. Él, no solamente con niños, sino también ya en la Universidad de Cundinamarca. También ha tenido muy buenos procesos. Eh, Camilo Monroy en Vélez también. Excelente. Claro, Él sobre todo es formador de niños. Él, él tiene el tiro para enseñar el requinto de cierta forma y que los niños le pongan mucha atención. Y ya por último, Sebas Galeano, un excelente que él, intérprete. ajá, lo mismo. Digamos que aparte de ser, digamos, de las personas que me ha enseñado, también somos muy buenos amigos. Entonces, muchas veces, digamos, nada más el hecho de estar tocando ya uno le aprende algo. Entonces también es como eso, que creo que tanto su merced como yo nos hemos juntado con excelentes maestros, nos hemos hecho muy buenos amigos y, y también por eso como que les hemos aprendido tanto a ellos. Exacto. Sí, lo que el maestro dice es muy cierto. En las tertulias, en las reuniones que uno hace cuando sale a festivalear, en esos espacios uno aprende demasiado. Y bueno, lo que el maestro dice es muy cierto. Eh, Gente como el maestro Camilo Cifuentes, Álvaro Quiroga, Juan Eulogio Mesa, Carlos Quintero, bueno, Ujú. Evelyn Barbosa, bueno, hay un montón de requintistas que son muy virtuosos, no solo en el ámbito de la velocidad, sino de la interpretación, de la pedagogía y el aporte. Entonces, pues nada, maestro, nuevamente le agradezco su tiempo, que nos quiera brindar este espacio de conocimiento, pues para que la gente conozca un poquito más sobre nuestro instrumento, sobre nuestro énfasis, como lo compartimos mutuamente. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Méndez, soy requintista y el maestro Juan Estupiñán, requintista también. Entonces, les deseo una feliz tarde. Maestro, muchas gracias. A su merced, Eduardo, por este espacio también, porque considero que es muy importante. No solo el hecho de que listo, el requinto y el tiple vienen por una tradición oral enorme, tanto de Santander como de Boyacá como de Cundinamarca. Pero nosotros también como docentes debemos pensar en que de unos años acá, digamos, no que deba acabar la tradición oral, sino que se complemente junto con ella eh, un poco más la tradición académica, no solo para darle facilidades a los docentes en su forma de enseñar, sino también a los estudiantes en su forma de aprender. Tal cual. Listo, maestro. Le agradezco. Que pase una feliz tarde. Igualmente, maestra. Luego.